Buen día, Baiseba. Quiero señalar lo siguiente. Primero que nada, celebro esta reunión. Esta es la primera vez que yo llego al CONES por una invitación. O sea, yo ya la tengo en todo caso. Y me parece que el planteamiento tendría que ser no el CONES contra los institutos o los institutos contra el CONES. Aclaro. Tendría que ser, en todo caso, el CONES con los institutos. Yo creo que tenemos que generar una relación de armonía. Es decir, yo tendría que tener una cierta facilidad, ahora que ya conozco dónde queda, ¿verdad?, de poder llegar junto al asesor jurídico y conversar con él, de poder llegar junto a usted, doctora, y conversar con usted, de poder ustedes ir a nuestro caso particular, al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Le digo esto por lo siguiente: nosotros fuimos afectados últimamente por una resolución emitida por el CONES, donde se envía un documento acá y se toma una decisión y ni siquiera nos avisaron que se tomó una decisión, ¿verdad? Tenemos el caso de unos estudiantes argentinos que terminaron un curso con nosotros y al final dijeron que no se les puede registrar los títulos. Y pusieron no sé cuánto, pero nadie nos llamó y nadie nos preguntó. La impresión, y por eso le digo otra vez, doctora, yo celebro esto por la primera vez. Nadie nunca nos llamó. Y nosotros siempre nos mostramos abiertos a cualquier tipo de visita. Cuando nos pidieron algún tipo de documento, hemos presentado en tiempo y en forma. Yo creo que inclusive acá tendríamos que tomar en consideración los intereses que cada uno de los institutos persiguen. En el caso nuestro, por ejemplo, única y exclusivamente nos dedicamos al tema guaraní. Y lo nuestro no solamente apunta a formar docentes, sino que a preservar, a instalar una bandera paraguaya en la frontera, por ejemplo, ¿verdad? Donde, si no hubiera sido por eso, hubiéramos estado llenos de brasileños, ¿verdad? Y de la bandera, y del himno, y del idioma portugués. Entonces, yo creo que una cuestión muy importante tendría que pasar por una relación así más próxima, donde podamos concurrir en este caso y cada uno venir un poquitito con los problemas que tenemos y ustedes también decirnos, pero yo nomás estaba sintiendo hasta este momento una relación así medio tirante, medio dura, ¿verdad? Y creo que todos nos merecemos un voto de confianza y que en todo caso, llegado el momento y haya algún tipo de inconveniente, bueno, que se proceda como tiene que proceder. Pero desde el momento que tenemos una ley que en este caso nos ampara, ¿verdad?, por alguna razón salió la ley. En el caso nuestro llevamos 30 años trabajando en nuestro país, ¿verdad? Y creemos que tenemos un antecedente interesante. Por eso, antes que nada, así como primer punto, yo insisto, celebro esta circunstancia de poder reunirnos y, en segundo lugar, generar una relación armoniosa. Todos en alguna medida trabajamos por el tema de la educación, nos interesa mejorar el país, ¿verdad? A nosotros nos pone feliz cuando vemos a nuestros egresados ingresar a ejercer en una institución educativa, escuela, colegio, universidad. Y ellos nos retribuyen con su aprecio y nos dicen, bueno, valió la pena estudiar. Y yo creo que el mejor mercado que puede medir en este caso la competencia de todos nosotros es sencillamente justamente esas instituciones donde ellos van. Si no hubieran servido, no hubieran estado allí. Entonces, quiero mencionar eso y sobre todo desear que este espacio sea permanente y que el nivel también se dé la misma circunstancia, que podamos tener esa figura de igualdad en el trato. Nada fuera de la ley, todo dentro de la ley y buscando un poco de armonía entre todos, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo que más que nosotros se merece nuestro país. Y ese es un poco el punto que quería mencionarle. Muchas gracias. Quiero decirles que esa es nuestra opinión para llamarles, estar con ustedes. También nos acompañan, en la parte de atrás no tienen más lugar. Si ustedes se presentan, también otros miembros del CONES. El CONES existe porque existen las universidades, los institutos, y nosotros estamos aquí sentados porque somos parte del equipo. Nosotros no estamos confrontados con nadie, al contrario, queremos crear esos espacios de comunicación y de vinculación y de consenso y disenso también, ¿verdad? Y escucharnos todos. Estoy dentro del comité académico y quiero presentarle a mis compañeros que están aquí, si pueden integrarse, aunque sea paraditos allí, porque esa es nuestra, doctor David, y también demás colegas, esa apertura nosotros queremos tener
con ustedes. Ustedes tengan la libertad y de ver cuál sería el mecanismo a través de representantes, comisiones de trabajo, propuestas, borradores que nosotros podamos presentar al plenario del CONES. Puntualmente me gustaría, doctora, ver la posibilidad, seguramente con todos acá, de mantener más frecuentemente este tipo de reuniones. Si está hoy a cuando hay cosas etapas y nada. Por eso una propuesta es si se puede mantener este tipo de reuniones de manera periódica. Hay muchas decisiones que se toman y que cuando llegan por correo electrónico son frías. Inclusive hay veces un tanto difíciles de digerir o de entender, entonces es preferible estar acá y escuchar de boca de ustedes y conversar con ustedes tal o cual decisión o tal o cual proyecto y poder en este caso tener una participación más directa. Y la otra cuestión, aprovecho la oportunidad para invitarle a ustedes, a los miembros de la Comisión Académica del CONES, a visitar nuestra casa. Pejomipe mañana, va a Guaroyapó, va a Porán, va a ahí. Entonces, ese es un pedido concreto. Y lo otro, yo doy mi voto a la propuesta del doctor, en el sentido que, sí, en el sentido que le estuvo señalando, por los 2 puntos que mencionó. Eso es todo.